mi madre le dejó todo a mi hermano, y yo fui la última en saber por qué. Mi nombre es Valeria. Tengo 36 años, soy contadora, y hace poco enterré a mi madre. Pero esta historia no trata solo de la muerte. Es una historia sobre lo que queda cuando alguien se va, las verdades, los silencios, las decisiones que ya no se pueden cambiar. Yo creía que conocía a mi familia. Creía que mi madre me amaba como a mi hermano. Que cuando ella se fuera, todo se repartiría justo, con respeto. Pero me equivoqué. Mi madre dejó testamento. Y en él, me dejó fuera. Mi hermano, Emiliano, recibió la casa donde crecimos, los ahorros, el coche, y hasta sus joyas antiguas. Yo, una carta. Un sobre cerrado con mi nombre. En la lectura del testamento, frente al abogado y sin mirar a nadie, Emiliano simplemente dijo: ella sabrá por qué lo hizo. Eso fue todo. Ni una explicación. Ni un gesto. Volví a casa en shock. Pensé que era un error. Que algo se había malinterpretado. Abrí el sobre. Dentro, una hoja con su letra. Asterisco asterisco, Valeria. No dejes que la rabia te nuble. Lo que hice fue por amor, no por rechazo. Vos siempre tuviste alas. Emiliano solo tuvo mi casa. Perdón si duele. Mamá. Me quedé congelada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué, alas? ¿Qué casa? Desde pequeña, yo fui la que sacaba buenas notas. La que se esforzaba, la que cuidaba las cuentas, la que ayudaba en la cocina. Emiliano era el desordenado, el que se metía en problemas, el que repetía materias, el que se gastaba el sueldo en cosas que no necesitaba. Yo fui quien cuidó a mamá cuando enfermó. Yo la llevaba a los controles, le cocinaba sopas, le limpiaba el baño. Y aún así, ella le dejó todo a él. ¿Por qué? Decidí confrontar a mi hermano. Fui a su casa, la casa que ahora era de él, mi casa también, la de nuestra infancia, y lo encontré con cajas, reorganizando todo. Le pedí hablar, sin rodeos. ¿Sabías lo del testamento? Sí. ¿Desde cuándo? Hace unos años. Ella me lo dijo cuando tuvo el primer susto. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Era su decisión. Era nuestra madre, y me dejó fuera. Valeria. Ella sintió que yo no tenía nada. Vos sí. No supe qué responder. Me fui furiosa. Pero también confundida. Pasé días sin dormir. Releyendo esa carta. Vos siempre tuviste alas. Emiliano solo tuvo mi casa. ¿Qué quería decir con eso? Decidí investigar. Volver al pasado. Llamé a tías, vecinas, amigos de mi madre. Escuché historias que nunca me había tomado el tiempo de escuchar. Una de ellas, mi tía Nora, me soltó la primera bomba. Vos te fuiste a los 18, ¿vale? No volviste. Tu mamá pasaba los cumpleaños sola. Emiliano se quedó. Era un desastre, sí. Pero estaba ahí. Sentí un nudo en el estómago. No porque mintiera. Sino porque, era verdad. Cuando me fui a estudiar a la capital, lo hice para escapar. Sentía que mi ciudad me ahogaba, que mi familia me exigía sin parar. Me fui, trabajé, crecí, llamaba a mamá. Le mandaba dinero, medicamentos, incluso le pagué un viaje. Pero no estaba, físicamente, emocionalmente, estaba lejos. Emiliano, por otro lado, fue el que vivió con ella. Que la acompañó en los momentos más mundanos, pagar las boletas, cocinar los fideos, mirar novelas viejas. Ella sabía que yo me las podía arreglar. Él no. Un día encontré algo más. Un cuaderno viejo, guardado en una caja con papeles que me dejó el abogado. Era el diario de mi madre, había anotaciones simples, desordenadas, algunas ilegibles.
pero una página tenía mi nombre, y la leí. Valeria vuela. No la ato. No quiero que se quede por culpa, pero Emiliano, él se queda por miedo. Y a veces, hay que dejarle algo a los que tienen miedo, no a los que ya saben caminar. Lloré. No por la herencia, sino porque por fin entendí. Mi madre no me dejó fuera por castigo. Lo hizo como una última protección. Una forma torpe de cuidar al más débil. Duele. Claro que duele. Pero dejó mucho más que una casa, me dejó la verdad. Y, por fin, el permiso de soltar. Esa noche le escribí a Emiliano. Te odio un poco. Pero también te entiendo. Cuida esa casa. Porque es tu hogar, y fue el mío también. Él solo respondió. Siempre vas a tener una llave, Valeria. Pasaron meses. La rabia se fue diluyendo. Ahora entiendo que no todo lo justo es equitativo. Y no todo lo equitativo es justo. Mi madre me dejó sin herencia. Pero también me dejó libre. Pasaron 2 años desde que mamá murió. 2 años desde el testamento. 2 años desde que dejé de pelear por una casa, y empecé a entender el verdadero valor de lo que había quedado. En ese tiempo, Emiliano y yo apenas hablamos. Cruces esporádicos por mensaje, saludos de cumpleaños, alguna foto del perro de mamá, que él seguía cuidando. Y aunque el enojo se había ido, algo seguía roto. Yo me había prometido no volver. No entrar a esa casa otra vez. No sentir que era una visita en el lugar donde aprendí a caminar. Pero a veces, la vida no te pregunta. Era un viernes, tarde. Estaba por salir del trabajo cuando me llegó un mensaje. Emiliano, vale, estoy en el hospital. No sé a quién más llamar. Me congelé. En el texto había una foto, él con el brazo vendado, los ojos hinchados. Corrí a tomar el primer colectivo. 8 horas de viaje hasta mi ciudad natal. Todo lo que había intentado dejar atrás, me estaba esperando. Cuando llegué, él estaba solo en la sala de urgencias. Se había caído en la obra donde trabajaba. Nada grave, pero necesitaba reposo. Lo vi vulnerable. Distinto. Más viejo, más cansado. ¿Por qué no le dijiste a nadie más? No tengo a nadie más, Valeria. Valeria, me tocó una fibra. Siempre me decía, vale. Ese cambio, esa distancia, dolía más que cualquier herencia. Lo llevé a su casa. Sí, a nuestra casa. Todo seguía igual. El sofá marrón, las fotos de la abuela, el reloj que nunca funcionó bien. Y sin embargo, yo no pertenecía. Le preparé té, acomodé almohadas, le puse hielo. Silencio. Hasta que él habló. Sé que todavía estás enojada. No, ya no. Entonces, ¿por qué pareces tan lejos? Porque estoy lejos, Emiliano. Porque lo estuve muchos años. Porque vos te quedaste, y yo no sé si eso fue egoísmo, o supervivencia. Yo tampoco sé si quedarme fue valentía o miedo. Dormí esa noche en la habitación que fue mía. La cama era la misma, pero todo se sentía más chico. En la mesa de luz encontré una caja con cartas. Cartas que yo había enviado a mamá cuando estudiaba en la capital. Ella las había guardado todas. Cada una. Incluso las más tontas. Hola, ma. Hoy, llovió. Me mojé entera. Extraño tus guisos. Lloré en silencio. No por culpa, sino por ternura. Los días siguientes ayudé a Emiliano con la limpieza, los remedios, la comida. Como cuando éramos chicos y él se enfermaba, y yo le ponía termómetros mal puestos y sopas aguadas. Volvimos a reír. De a poco. Una tarde me dijo: ¿Quieres ver algo? Me llevó al fondo de la casa. Había un cuarto cerrado.
Mi madre siempre lo usaba de depósito. Lo había transformado en una pequeña biblioteca. Pinturas colgadas. Una estantería con cuadernos de ella, de mamá. Están llenos de recuerdos. De vos, de mí, del papá. Ella los escribía cuando no tenía con quién hablar. Me senté a leer. Emiliano tiene miedo de no ser suficiente. Pero cuando ríe, ilumina la casa. Valeria me llama poco, pero cada palabra suya me llena. No quiero que se odien. No quiero que crean que amé más a uno que a otro. Solo amé distinto. Como supe, como pude. Ese día, algo se rompió en mí. Pero fue para sanar. Antes de volver a la capital, Emiliano me acompañó hasta la terminal. Caminamos en silencio. Al despedirme, me dio una caja. Una cajita de madera. Es tuya. Mamá la guardó para vos, pero nunca supo cómo dártela. Dentro había mi primera pulsera. Un dibujo que hice a los 5 años. Un cassette con mi voz diciendo, te amo, mami. Y una nota. Si alguna vez sentís que no te dejé nada. Abrí esto. Porque vos me dejaste todo. Hoy, cada tanto, vuelvo a casa. No por la casa. Sino por él. Por Emiliano. Porque entendí que la familia no siempre es justa. Pero a veces, el perdón es más fuerte que el reparto. Y eso es lo único que realmente queda. Meses después de aquel reencuentro con Emiliano, volví a mi ciudad natal por un motivo inesperado. Un primo lejano, Tomás, hijo de una hermana de mamá, había fallecido, y como no tenía hijos ni pareja, su pequeño departamento quedó a nombre de la familia más cercana. Eso nos incluía a Emiliano y a mí. Era un lugar sencillo, apenas amueblado, en un barrio periférico. Fui más por compromiso que por interés. Mientras revisábamos sus cosas para vaciar el lugar, Emiliano encontró una caja metálica escondida detrás de un armario. No pesaba mucho, pero estaba cerrada con candado. Había un nombre grabado en la tapa. LR. Nos miramos. Ese no era ni de Tomás ni de nadie que conociéramos. Con algo de fuerza, Emiliano rompió el candado. Dentro, había solo 2 cosas. Una carpeta con papeles viejos. Un sobre cerrado, con mi apellido, Valeria Romero. La carpeta tenía documentos de hace más de 40 años. Papeles judiciales. Partidas de nacimiento. Fotocopias de DNI. Y una carta firmada por una mujer llamada Leticia Romero. La misma inicial del candado. Y ahí fue cuando todo empezó a girar. Leticia, era nuestra madre biológica. O mejor dicho, era mi madre biológica. Me temblaban las manos. Emiliano, pálido, apenas podía mirar los papeles. Entre los documentos estaba mi partida original de nacimiento, con otro nombre, Valeria Leticia Romero. Fecha y lugar coincidían. Pero el nombre de madre no era el de la mujer que nos crió. Había un informe de adopción. Firmado y validado. Me senté en el suelo. No podía entenderlo. Yo fui adoptada. Y mamá, la mujer que me crió, que me educó, que me escribió cartas, nunca me lo dijo. ¿Vos sabías algo? Le pregunté a Emiliano. Él solo negó con la cabeza, visiblemente afectado. Sos mi hermana. Para mí, siempre lo fuiste. Pasamos horas leyendo cada documento. Leticia había muerto a los 25 años, poco después de darme en adopción. Sin familia. Sin pareja. Una trabajadora social había contactado a mi madre. Que, en ese momento, no podía tener hijos. Emiliano nació 3 años después. Un embarazo inesperado. Yo llegué antes. Yo fui la primera. Recordé algo. Una frase de mamá, en uno de sus diarios. Valeria no vino de mí.
Pero llegó a mí. Y no cambiaría eso por nada. En ese momento, todo cobró sentido. Su manera de amarme sin asfixiar. Su forma de impulsarme a volar. La frase de la carta del testamento, vos siempre tuviste alas. Ella me dio alas porque me eligió. Y nunca quiso atarme con verdades dolorosas. Solo quiso que yo viviera libre. Volvimos a casa con la caja. Yo no sabía si enojarme o agradecer. Estaba rota y entera al mismo tiempo. En la cocina, Emiliano me sirvió un té. Ambos estábamos en silencio. Hasta que él dijo: ella te amó como si fueras sangre. Pero ahora entiendo por qué te veía distinta. ¿Cómo? Con más admiración. Más respeto. Como si fueras algo que había que cuidar, pero también dejar crecer. Yo no sabía nada de esto. Y sin embargo, nunca me faltó nada. Porque fuiste su hija. Siempre. Aunque no llevaras su sangre. Al día siguiente, fuimos al cementerio. Llevamos flores a mamá. Y yo, por primera vez, le hablé desde otro lugar. Gracias por haberme elegido. Por haberme criado sin contarme el dolor. Por haberme amado sin condiciones. Y por haberme dado un hermano que me quiere, aunque ahora sepamos que no compartimos la sangre. La herencia no fue la casa. Ni el dinero. Ni las joyas. Fue el acto silencioso y poderoso de haberme dado una vida. Con el tiempo, conté mi historia a mis amigos, a mi pareja, incluso a colegas. Muchos lloraron. Otros no entendían cómo podía hablar de eso sin odio. Yo solo respondía: mi madre no me parió. Pero fue la única que me enseñó a caminar. Emiliano y yo somos más cercanos que nunca. Él sigue en la casa. Yo voy seguido. A veces cocino, a veces dormimos en la sala mirando películas viejas. Un día me dijo: ¿sabes algo? Puede que no seamos hermanos de sangre. Pero somos familia por elección. Y eso, es más fuerte. Y tenía razón. Porque la sangre te da un origen. Pero el amor verdadero te da un destino.